Ludi. Ah,
Buenas noches a todas y todos. Iniciamos con la clase del día de hoy, 20 de agosto del 2024. Ahora abordando otra temática conforme también al presente módulo. En este caso vamos a analizar el tema sobre el servicio de registro cívico, ¿no? Específicamente tomando en cuenta el razonamiento por el cual establece claramente la naturaleza del mismo y así también las funciones, esta primera instancia, ¿no? En este caso, estas dos clases que vamos a avanzar, tomando en cuenta que ya hemos visto por una parte familiar, nos toca ver el servicio del registro cívico, perdón, y nos toca por última parte ver lo que hace en sí el derecho al nombre, ¿no? Entonces, todos estos elementos son parte fundamentales del libro primero de Derecho Civil, haciendo referencia claramente a personas, ¿no? En este caso, particularmente, analizamos por una parte la parte histórica de la naturaleza del servicio de registro cívico, perdón, y por otro lado también analizaremos las funciones y las operaciones que comprenden esa tan importante institución que tiene como resguardo claramente la regulación de lo que hace en sí el nombre en primera instancia y como también lo que hace en sí la relación matrimonial y en su defecto también la defunción, ¿no? Para aclarar claramente, para poder señalar fundamentalmente la propia naturaleza, tenemos que abordar cierto tipo de criterios históricos. Por una parte, también verificar la función, como lo que podríamos establecer, administrativa de la propia institución. En ese sentido, nosotros podemos ver fundamentalmente que como una concepción específicamente establecida a través de nuestra norma constitucional, y es decir, a través de nuestra constitución política del Estado, que el Servicio de Registro Cívico claramente es una entidad dependiente del Tribunal Supremo Electoral. Cabe resaltar y al nacimiento de nuestra última constitución, estamos hablando de la reforma 19 del texto constitucional, establecemos fundamentalmente las distribuciones funcionales que van a tener conforme a la naturaleza de los cuatro órganos, ¿no? Establecidos conforme al texto constitucional. En la tradicionalidad, obviamente, de la parte orgánica del texto constitucional, sabemos fundamentalmente que está conforme a cuatro órganos, ¿no? Órgano ejecutivo, órgano legislativo, órgano judicial y órgano electoral. Este último, claramente adherido a lo que hace CAR en sí, o como un órgano de poder, adherido como un órgano de poder, rompiendo ese tradicionalismo, la división de poderes, que deviene del constitucionalismo liberal, pues obviamente pues, establece cierto tipo de criterios de distribución de funciones y también obviamente de una visión y misión como institución. Por tanto, es una entidad dependiente claramente del Tribunal Supremo Electoral, antes conocida como Corte Electoral, y así también desprende de estas funciones claramente la naturaleza de la visión y misión administrativa que tiene el servicio el servicio de registro cívico, ¿no? Que obviamente está regulada conforme a la existencia de una banca de datos donde se puede incorporar claramente la naturaleza de datos de las personas naturales, ¿no? Por tanto, también nosotros vamos a verificar como servicios de gestión de documentos, esencialmente que tiene el servicio de registro cívico, los siguientes, ¿no? Que tienen que ver mucho con la naturaleza de la propia personalidad, ¿no? De lo que estamos hablando, por ejemplo, personas. Hablamos claramente del servicio certificado de nacimiento, el certificado de matrimonio y el certificado de función, entre otros. Pero creo que los más importantes y por la naturaleza histórica que tiene claramente esa institución, pues obviamente está conforme a la emisión del certificado de nacimiento, matrimonio y defunción, ¿no? Es importante destacar también que conforme a lo que hace este aspecto de naturaleza que tiene el servicio de registro cívico, está obviamente relacionada con la historia del registro, de registro civil en Bolivia. Funcionalmente también porque ha sido acogida conforme a un desarrollo histórico sumamente importante, ¿no? Tal vez para ir centralizando, el servicio, la cuestión del registro civil no es una cuestión de invención latinoamericana. Claramente también tiene una base a partir de lo que va a significar fundamentalmente el derecho romano. Es a partir, por ejemplo, que a través de lo que va a significar el resguardo de cierto tipo de datos o del recojo de datos como una necesidad que se tuvo en la antigua Roma. Por ejemplo, y ya como primeros atisbos del servicio de registro civil, se tiene, por ejemplo, a Grecia como una base histórica para el desarrollo de este mecanismo de sistema de
de datos y posteriormente Roma, claramente con influencia del derecho romano, que a partir, por ejemplo, de poder establecer cierto tipo de categorías y conforme a estructurar datos. Por ejemplo, en lo que hace en sí, por ejemplo, lo que hace el derecho romano, se buscó fundamentalmente establecer parámetros de distribución de datos a través de contar con información necesaria para poder establecer gestiones legislativas, gestiones ejecutivas dentro de lo que hace el propio derecho romano. Por ejemplo, en lo que hace por ser en el caso de Servio Tulio, que fue obviamente un gobernante de Roma, impuso, por ejemplo, la obligación de que exista cuenta de nacimientos y de defunciones, a efectos de verificar también, a efectos de verificar, por ejemplo, la necesidad de la construcción de sus ejércitos. Es decir, ¿por qué? Porque obviamente necesitaba determinar cuántas personas de población habían fallecido en los encuentros de batallas y cuántos habían nacido, por ejemplo, en la propia distribución de varón y mujer, para determinar en un futuro cuáles serán los activos de guerreros, los activos de soldados que participarán en las siguientes guerras, ¿no? Desde este punto histórico, pues sí fue desarrollando ya, a partir de esto, una especie de levantamiento de certificado de nacimiento y certificado de defunción, tomando obviamente la naturaleza, el objetivo de poder verificar cuál es la densidad poblacional activa a momento de poder realizar cualquier tipo de enlistamiento en el ejército, ¿no? En ese sentido también se tomó como una referencia legal el hecho de, por ejemplo, de que cada nacimiento tenía que ser registrado 30 días posterior al nacimiento, que para efectuarse un trámite a través de un perfecto erario de Roma, que ya va a ser conocido también como una especie de registrador civil en este caso, ¿no? En lo que es la antigua Roma. Ante esto, obviamente, también se fue profundizando a partir de la costumbre este tradicionalismo del certificado de nacimiento, que ya había sido parte fundamental de lo que va a significar en sí el sistema de registro a partir de la antigua Roma. De igual manera, ya con lo que hace por ejemplo, el desarrollo histórico de la propia sociedad, determinó fundamentalmente el hecho de qué, el hecho de poder ya establecer como una costumbre o un mecanismo de registrar los nacimientos. A partir de lo que hace en sí la Iglesia Católica, a partir de su apogeo, posteriormente, obviamente, a la aceptación de la propia Iglesia Católica dentro del Imperio Romano, ya vamos obviamente de establecer, por ejemplo, ya la función de determinar libros especiales a partir de este enfoque histórico, donde, por ejemplo, se registraban los nacimientos, posteriormente son los bautizos, es decir, fundamentalmente ya se va a un rol de registro parroquial con los requisitos de nacimientos, de matrimonios y de funciones, eran gestionados estos por la propia Iglesia Católica, obviamente modelo heredado de la colonia española y modelo heredado también del derecho romano. Y fundamentalmente creo que lo que se buscaba era que se cumpla con cierto tipo de formalidades necesariamente y que la propia iglesia ha sido como que ha sido ya formalizada con el famoso Concilio de Trento, ¿no? En el Concilio de Trento, que es un documento emitido por la Iglesia Católica que establece determinaciones obligatorias, obviamente, a todos los fieles, donde se determinaba, por ejemplo, que se iba a establecer un reglamento de registros posteriormente a lo que significan los bautizos y los matrimonios. Y obviamente también ahí ingresa el concepto obviamente de matrimonio, que va a ser también fundamental en la cuestión de registro a partir básicamente de libros de registro que posteriormente al Concilio de Trento van a ser reglamentados. Obviamente ya va a existir una norma donde va a señalar cuál es el procedimiento adecuado al momento de poder establecer el certificado de bautismo, certificado de matrimonio, ¿no? En ese sentido, se fue desarrollando de gran medida esos extremos. Posteriormente a esto, si bien tenía una gran influencia la Iglesia Católica para realizar todos estos extremos, digámoslo así, pues también existen limitaciones, ¿no? Por ejemplo, donde señalaba que no todos eran parte claramente de la Iglesia Católica y no todos obviamente iban a realizar lo que acicar estos actos ceremoniales en el ejercicio de la Iglesia Católica, como lo que van a ser obviamente el bautismo o el matrimonio.
Sin embargo, buscando obviamente este aspecto de la laicacidad, obviamente de buscar que todos puedan obviamente acceder a ese sistema de registros, pues se va a buscar ya mecanismos legales no católicos, alejados obviamente de la religión, cuales puedan obviamente regular lo que hace claramente ese sistema. En ese sentido, pues ya se empezó a establecer mecanismos de registro a partir de ya de instituciones públicas que se van a encargar claramente de poder hacer ese tipo de regulaciones. Y fundamentalmente ya establecemos la perspectiva de normativas legales dentro de lo que es ICAR Bolivia. En ese sentido, nosotros podemos establecer ya el inicio de la normativa legal boliviana que va a dar claramente la influencia para, bueno, que va a dar ya una reglamentación necesaria para hablar claramente de lo que es ICA registro civil propiamente dicho, ¿no? En ese sentido, vamos a tener como los primeros criterios por los cuales se va a hablar claramente del registro civil en Bolivia de manera formal, a finales del siglo XIX, ¿no? Si bien en el siglo XX va a estar ya establecida de forma legal y regular lo que significa el registro civil, cabe señalar como los primeros criterios históricos, por ejemplo, los primeros antecedentes históricos de cómo va a regularizarse lo que significa el registro civil, a partir de lo que significa la ley, a partir de lo que significa una ley de 26 de noviembre de 1898, ¿no? Bajo lo que significa así la presidencia de don Severo Fernández, donde obviamente trata de reglamentar lo que es ICAR en sí, nace una reglamentación sobre el registro civil que posteriormente, no ha sido regularizada hasta 1939. Y a partir obviamente del 15 de diciembre de 1939 se da inicio con el proceso de reglamentación de la ley de 26 de noviembre de 1896. Y es decir, lastimosamente, como que tienen que ocurrir más casi 40 años para que se pueda hacer una regulación o tener claramente una estructura de reglamentación dentro del registro civil que pueda obviamente establecer ya mecanismos legales, formales y regulares para hacer el registro, por ejemplo, del nacimiento, matrimonio, de función. En ese sentido, ya en lo que hace ICAR, por ejemplo, en la, en lo que es el 29, perdón, en diciembre de 1939, a través de otro decreto supremo se lleva a establecer un procedimiento de aplicación sobre lo que es ya el registro civil. Y es decir, a partir de inicios de lo que es el siglo XX, se va a contar ya con un procedimiento de aplicación a través de establecer una regulación de tres elementos esenciales, o bueno, tres actos jurídicos fundamentales, mejor dicho, tres actos jurídicos fundamentales que van a ser regularizados. Por ejemplo, nacimientos, matrimonios y defunciones, que va a ser claramente ya de manera obligatoria ser registrados a partir de lo que se cae ya el nacimiento de las oficinas de registro civil. Y es por tanto que ya entre 1969 hasta mediados de 1940 se va a contar básicamente ya con una estructura moderna del servicio de registro civil. Por tanto, el 30 de noviembre de 1942, el gobierno nacional modificó el decreto reglamentario de 1939, el primer decreto reglamentario sobre el sistema de registro civil. Tanto obviamente estaba también el hecho de establecer los mecanismos para poder hacer la regulación o el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones, por una parte, y por otra parte también establecer el servicio de aranceles, es decir, cuánto nos iba a costar claramente el hecho de las certificaciones extendidas por esos tres tipos de actos jurídicos referentes a lo que significan las personas. En ese sentido, el 3 de julio de 1943, el 3 de julio de 1943, durante el gobierno interino, o la presidencia interina, mejor dicho, de Waldo Paul Belmonte, se dictó el nuevo decreto reglamentario de la Ley de Registro Civil. Este decreto mejorará, por ejemplo, la administración de servicios en cuanto a aspectos de procedimientos, por una parte, y que tuvo unas modificaciones claramente y que posteriormente tuvo modificaciones hasta 1981, conforme al decreto supremo del decreto supremo 18721, del 17 de abril de 1821, en el gobierno de Celso Torelo Villa. En el, por ejemplo, donde establecía claramente ya unos mecanismos de lo que hace en sí la consolidación claramente del registro civil a través de un mecanismo de modernización. En ese sentido, pues, nosotros hablaremos fundamentalmente de qué, de establecer la lógica de tener posibilidad de tener modernamente un sistema de registro bajo estos tres actos jurídicos, y asimismo también
a esto se derivó otra reforma, ¿no? Otra reforma, pues, resultado de la cumbre de jefes políticos de Latinoamérica, realizado el 9 de julio de 1992 en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Gracias obviamente a esta cumbre y a la gestión realizada en ese momento por este presidente, derivó en lo que significa la promulgación de la ley 1367 de 9 de noviembre de este mismo año, hablo de 1992, donde dispuso la transferencia del Servicio de Registro Civil, que entonces era administrada por el Ministerio de Gobierno, a la jurisdicción y competencia de la Corte Nacional Electoral o al Tribunal Supremo Electoral, hoy conocido como Tribunal Supremo Electoral, y también conforme a las funciones que van a tener, por ejemplo, las Cortes Departamentales Electorales, hoy conocidas como Tribunales Departamentales Electorales. En ese sentido, y durante la propia presidencia de este señalado presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, se dictó, por ejemplo, el Decreto Supremo 24247 de marzo de 1996. En este, por ejemplo, decreto se adecua la administración y dirección del servicio de las Cortes Electorales, fundamentalmente, ¿no? En ese claro contexto es establecer lo fundamental que nos va a determinar esos extremos. A partir, obviamente, de estas reformas normativas, pues verificamos claramente la importancia sobre la administración, dirección y estructura del servicio de registro cívico conforme a lo que hace CICAR en sí, la propia Constitución Política del Estado y las funciones que va a tener dependientes del órgano electoral plurinacional. Cabe resaltar claramente que una de las funciones por las cuales ha existido tantas modificaciones conforme a la existencia del servicio de registro cívico, a partir obviamente desde su propio nacimiento, finales del siglo XIX, formalmente empezando con su propia reglamentación en 1969, las modificaciones de 1981, la modificación del año 1992 y obviamente ya la actualización de la reglamentación con el 24-24-7 de 1996 y obviamente con el nacimiento de la ley de órgano electoral a partir ya del siglo XXI, posteriormente a la Constitución Política del Estado, se definen, por ejemplo, cuál es la naturaleza de por qué se hizo tantas modificaciones o cuál era la visión para hacer una actualización sobre el servicio de registro cívico y datos esenciales, era obviamente la corrupción, por aparte la falta de modernización, la descentralización, la cobertura limitada, que la cobertura era limitada, porque obviamente existía cierto grado de dificultades entre provincias y ciudades. Un momento, por favor, ahorita los acompaño. Bueno, perdón, justamente tiene un problema ahorita con la señal. Y bueno, estamos estableciendo lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles han sido los razonamientos por qué se ha hecho esta modificaciones constantes en lo que hace el servicio de registro cívico? Pues era superar claramente estos criterios de la corrupción, la falta de demonización, la descentralización y cobertura limitada porque solamente se tendría cierto tipo tenía más preferencia las capitales de ciudades y no así tanto las áreas rurales, la eficiencia y la cobertura de servicios, ¿no? Por tanto, estamos hablando fundamentalmente de cuáles han sido los desafíos que ha tenido el servicio de registro cívico en su momento y por los cuales obviamente es actualmente, por cuanto en este momento estamos hablando claramente de poder establecer un mejor desarrollo conforme a la propia actualización normativa, buscando subsanar, digamos, estos problemas que se habían observado, ¿no? En ese sentido, en ese sentido, pues, como habíamos señalado, ya en 1940, creación del Servicio Nacional de Registro Cívico, bajo la dirección del Poder Ejecutivo, que claramente estamos hablando del Ministerio de Gobierno, dependía en este momento del contexto histórico del Ministerio de Gobierno, que dependía obviamente del órgano ejecutivo, pues, estamos hablando de tres actos jurídicos por los cuales trabajaba el Servicio de Registro Cívico en ese momento, ¿no? Hablamos de nacimiento, matrimonio y defunción durante varios años. Y ya en el siglo XXI, como hemos abordado, pues esto integra el hecho de que tengamos una nueva Constitución Política del Estado y eso apertura claramente un nuevo modelo. Y eso se evidencia conforme a la influencia que tiene la actual Constitución Política del Estado, ¿no? Hablamos obviamente de un Estado constitucional de derecho, ¿no? Hablamos fundamentalmente de una nueva Constitución y eso implica también que toda la estructura del Estado debía también existir una renovación estatal. Por tanto,
Por tanto, se hace hincapié fundamentalmente en poder desarrollar claramente ya desafíos a partir de tener una nueva o mejoría sobre el registro cívico, ¿no? En el siglo XXI y la creciente demanda del sistema electoral y civil más transparente y eficiente, se establece la necesidad de crear organismos especializados que no solo garanticen la transparencia del registro civil, sino también que asegurar la integridad, por ejemplo, del padrón electoral. Una de las acciones tal vez más importantes históricas que ha tenido el Servicio de Registro Civil es el hecho también de que a partir de la dependencia que va a tener de la Corte, extinta Corte Electoral, y las extintas, obviamente, cortes departamentales electorales, era de hecho también el desafío sobre clasificar el padrón electoral, que seguramente está muy en boga, y que siempre está en boga, previamente a cualquier elección democrática, nacional, o departamental o municipal, que intervenga, que intervenga el padrón electoral, ¿no? Por tanto, seguramente habrán verificado que hasta por la elección judicial que se va a celebrar a principios de diciembre de la presente gestión, es el hecho de que aúnen fuerzas para que se tenga que trabajen hasta domingos para establecer la actualización del nuevo padrón electoral. En ese sentido, también se destaca que ingresa el padrón electoral a tuición de lo que hace el CERESI y, por tanto, también a tuición de que va a tener claramente el Tribunal Electoral. En ese sentido, ya modernamente, bajo la que obviamente una conceptualización diferenciada de lo que era obviamente el anterior servicio de registro cívico, pues estamos hablando fundamentalmente ya de lo que hace CICAR en la actualidad el servicio de registro cívico, ¿no? La creación de CERESI se formalizó a través de la ley 018 del órgano electoral plurinacional, promulgada el 16 de junio del año 2010, y como habíamos señalado, eso también es una influencia que se tiene conforme a la propia constitución política del Estado. Porque si tenemos una nueva constitución política del Estado, claramente influencia que existe una reestructuración, una renovación de los mismos aparatos estatales. Por tanto, esto claramente es resultado también de lo que hace en sí la actualización de nuestro sistema normativo, que es una influencia por la propia constitución política del Estado. De igual manera, la ley establece la estructura y funciones del órgano electoral plurinacional, incluyendo la creación del CERESI como una entidad dependiente del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Si sabemos, obviamente, el Tribunal Supremo Electoral es un órgano, cabeza, obviamente, del órgano electoral, Tribunal Supremo Electoral, y que también sabemos que es un órgano colegiado, ¿no? Cuando hablamos de un órgano colegiado, hablamos de la existencia de una representación a partir de miembros, en este caso, por ejemplo, hablamos de lo que básicamente decir vocales del órgano electoral, fundamentalmente, que están conforme también a una sala plena, y por tanto, la sala plena es la que toma determinaciones, ¿no? Por eso se llama un órgano colegiado, representado claramente por vocales y conforme a el ejercicio de las funciones de los vocales y la democracia existente dentro de este órgano colegiado, las decisiones se deben tomar por sala plena, ¿no? Y en ese caso, particularmente, el CERESI es dependiente de lo que es así el Tribunal Supremo Electoral. Por otro lado, hablamos claramente de lo que es en sí las características que va a tener el servicio de registro cívico, ¿no? Que va a estar conforme también a los famosos principios esenciales que, como ustedes saben, hablamos sobre mandatos de optimización, ¿no? Por ejemplo, lo que hace en sí, el servicio, lo que hace en sí fundamentalmente, el servicio de registro cívico, pues está conforme a ser una institución autónoma, ¿no? Una institución autónoma, descentralizada y dependiente de lo que es en sí, dependiente del Tribunal Supremo Electoral, como ha sido antes como ex Corte Nacional Electoral. En este caso, pues, nosotros verificamos claramente la importancia que va a tener en nuestro sistema, nuestro sistema sobre el servicio de registro cívico, a partir claramente de estas bases esenciales para el funcionamiento de esta tan importante institución, ¿no? Naturaleza, su institución autónoma, descentralizada y dependiente de la Corte Nacional Electoral, esencialmente. En ese sentido, también nosotros vamos a establecer claramente cómo va a ser concebida el CERESI, ¿no? Tomando en cuenta que tiene una naturaleza netamente técnica, especializada encargada del registro civil y la conformación y mantenimiento del padrón electoral.
Nótese que se tienen claramente dos posiciones importantes o dos funciones en este caso esenciales. Una claramente es la encargada del registro civil, que está relacionado fundamentalmente con la propia naturaleza de los registros de datos naturales, específicamente de las personas, al momento obviamente de poder establecer la alimentación de la base de datos, ¿no? Es decir, que está relacionado claramente con lo que tienen que ser los derechos de las personas, esencialmente. Y por otro lado, también tiene que ver con el ejercicio de la democracia en este país, ¿no? Tomando en cuenta que va a ser el mecanismo técnico para poder determinar la habilitación o depuración de personas al momento de poder realizar cualquier tipo de elección, ¿no? Por tanto, notamos obviamente la importancia de que van a tener estos dos extremos esenciales al momento de poder hablar sobre clasificar sí el servicio de registro cívico, fundamentalmente. Por tanto, también nosotros vamos a situar el artículo 70 de la ley número 18, sobre lo que es la ley del órgano electoral, fundamentalmente, ¿no? Por tanto, este artículo 70 nos hace referencia a los siguientes criterios, ¿no? Por ejemplo, se crea el Servicio de Registro Cívico, SERECI, como una entidad pública bajo dependencia del Tribunal Supremo Electoral para la organización y la administración del registro de personas naturales en cuanto a nombres, apellidos, estado civil, filiación, nacimiento, hechos vitales y defunción, ¿no? Nótese obviamente que específicamente determina criterios esenciales sobre el derecho de las personas, ¿no? Por tanto, obviamente estamos hablando de nombres, apellidos, estado civil, filiación, nacimiento, hechos vitales y defunción, ¿no? Así como también el registro electoral, que va a ser entendido claramente como un derecho político, al momento obviamente de poder realizar estos ejercicios, ¿no? Por tanto, determinamos obviamente esos criterios, derechos civiles y derechos políticos, esencialmente, que están regulados a través del CACICAR, este ente técnico que es llamado CERESI fundamentalmente, y se establece estos criterios a partir del artículo 70 de lo que es del artículo 70 de la ley número 018, fundamentalmente. Asimismo, también debemos establecer las funciones que tiene el CERESI, ¿no? A partir de este criterio, nosotros también podemos citar lo que es el artículo 71. El artículo 71, fundamentalmente, de la propia ley 018, esencialmente, ¿no? La ley 71 de este cuerpo normativo. Por tanto, obviamente, nosotros vamos a establecer los diferentes criterios por los cuales tendrá función el CERESI al momento de poder hacer el registro de datos referentes, obviamente, a sus derechos civiles y políticos, ¿no? Que todo ciudadano tiene claramente a partir de exercer todos también como derechos fundamentales y reconocidos por nuestro texto constitucional. Primero, registro de nacimiento, matrimonios y defunciones. El CERESI es responsable de registrar los actos vitales, nacimientos, matrimonios y defunciones de todas las personas en el territorio nacional, proporcionando certificados y documentos oficiales que acrediten dichos eventos, ¿no? Nótese claramente que tenemos acá, tal vez la base esencial y la base esencial por el cual ha nacido el CERESI, ¿no? Referente a lo que es el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones, como el objetivo esencial, obviamente su propio nacimiento, proporcionando certificaciones y documentos oficiales para acreditar dichos eventos. Tal cual es la lógica fundamental, que esos actos jurídicos se vean acreditados claramente por esa institución estatal, dependiente de lo que es el órgano electoral, más específicamente del Tribunal Supremo Electoral. Expedición de certificados, ¿no? Emite certificados de nacimiento, matrimonio y defunción. Esos certificados son documentos oficiales necesarios para diversos trámites legales administrativos, con la obtención de documentos de identidad, de inscripción de escuelas y la realización de trámites de herencia. Fundamentalmente, como ustedes saben, uno de los requisitos esenciales para cualquier realización de un acto jurídico necesariamente es el pedir claramente ese tipo de certificaciones que están claramente emitidas a partir de esa institución. Por tanto, nótese obviamente la importancia que va a tener esta institución a efectos de dar cumplimiento con lo que así que la expedición de esos tipos de documentos, esencialmente, ¿no? Para dar cumplimiento también con la propia vida, ¿no? Tomando en cuenta que el derecho y su dinámica social implica de que
necesitemos todo tipo de documentos para poder realizar cualquier tipo de acto, negocio jurídico necesariamente. Funciones, mantenimiento y actuación del padrón electoral. Como hemos establecido hace un momento, una de las, tal vez, digamos, de las vivencias más importantes que vamos a tener en la presente gestión es que nos enfrentamos a una elección, ¿no? O sea, se tenía obviamente previsto ya desde el año pasado, pero lastimosamente a partir de este año se va a consagrar lo que así que la elección judicial, que se va a realizar, como nos había señalado claramente nuestro Tribunal Supremo Electoral en principios de diciembre, ¿no? Esto implica claramente que se tenga que hacer una actualización y mantenimiento del padrón electoral. El CEDESI gestiona el padrón electoral asegurando que este esté actualizado y refleje fielmente a todos los ciudadanos habilitados para votar, ¿no? O sea, fundamentalmente, ¿no? Todos los ciudadanos habilitados para votar. Esto incluye la inscripción de nuevos votantes mayores de 18 años, la actualización de los datos asistentes y la depuración de las personas fallecidas, ¿no? Esto es lo esencial que va a realizar esta propia institución a efectos de que se den cumplimiento claramente con estos objetivos que también están en el margen de lo que es el principio democrático, ¿no? Es importante destacar claramente que sí, porque la influencia y las acciones son, claras, son relevantes para clasificar el propio Estado. Visiones de su identidad, ¿no? En este caso, particularmente, si la emisión depende de otra institución, que en realidad depende también del Ministerio de Gobierno, estamos hablando del CEGIP, existe también un aspecto de coordinación entre lo que es ICAR estos docentes, ¿no? Hablamos claramente, si bien las cédulas de identidad, como en el momento, son una obligación, mejor dicho, una función que se tiene delegada, una función delegada al Servicio General de Identificación de SEGIP, el CDC juega un papel crucial claramente para la verificación de los datos, ¿no? Para la presente emisión de ese tipo de cédulas de identidad, ¿no? Tomando en cuenta, por ejemplo, que al momento de hacer la primera inscripción de niño niño, para que se pueda emitir su cédula de identidad, pues claramente debemos presentar qué cosa. Debemos presentar la documentación respaldatoria del niño, significa su certificado de nacimiento. De igual manera, tenemos hablado, se presenta el vínculo conyugal, que será básicamente el certificado de matrimonio, a efectos claramente de poder verificar la afiliación del niño y así también verificar la existencia del mismo, ¿no? Por tanto, nosotros hablamos de la importancia que va a tener claramente esta coordinación y así también se puede englobar el hecho de que ya el estar en un siglo XXI se habla también de una ciudadanía digital. Eso implica también el hecho de que exista una base de datos que está configurada conforme también a ese sistema ya de base de datos del CEDESI como del CEGIP y de otras instituciones que van a ser sumamente importantes para hablar obviamente de una custodia real de datos, ¿no? Que lo que busca también es la eficiencia de estos mismos al momento de emitir esas certificaciones o esas cédulas necesariamente. Asimismo, también podemos destacar claramente lo que va a citar conforme al artículo 71, la existencia, por ejemplo, de establecer un sistema de registro biométrico de las personas naturales que garantice la confiabilidad y autenticidad de los datos, ¿no? Y eso también es una referencia conforme a lo que hace el siglo XXI. Estamos estableciendo una visión de un gobierno global, de un gobierno electrónico, pues, y eso también hace referencia a un registro necesariamente de datos, ¿no? De datos que puedan garantizar una base de datos que pueda garantizar una confiabilidad, autenticidad y actualización de datos, ¿no? Asimismo, también nosotros podemos hacer referencia a qué, al registro de la naturalización o adquisición de nacionalidad de personas naturales, ¿no? Cuando se haya cumplido con los requisitos específicos. A la registrada suspensión y rehabilitación de la ciudadanía, registrar el padrón electoral claramente, registrar a los ciudadanos y ciudadanas extranjeros que tengan residencia legal en Bolivia y que cumplan los previstos legales para ejercicio del voto de elecciones municipales. Por otro lado, la rectificación de cambio o complementar los datos asentados en el registro civil mediante trámite administrativo gratuito, atender las solicitudes fundamentadas de verificación de datos del registro civil y el padrón electoral requeridas por el órgano judicial o ministerio público con los famosos requerimientos que pueden solicitar claramente que al momento de ustedes presentar cualquier tipo de denuncia o querella en lo que sí cada ámbito penal, pues siempre van a solicitar que se pueda acreditar claramente la vivienda o el domicilio, en este caso particularmente el domicilio
a efectos de poder hacer cualquier tipo de notificación, ¿no? En este caso, pues es importante destacar esto, que también tiene que ser una cooperación interinstitucional, y es una de las funciones que también va a tener el propio CERESI, ¿no? Conforme a hacer esta cooperación interinstitucional, a efectos obviamente de poder responder a lo que es requerido por el órgano judicial como Ministerio Público, ¿no? Conocer y decidir las controversias suscitadas con motivo de la inclusión y modificación y actualización de datos de registro civil electoral. Por otro lado, también es establecer también ya una estructura de desarrollo planificado, lo que hace que, por ejemplo, el registro electoral y elaboración también del padrón electoral por cada proceso electoral. Referente, obviamente, establecer una actualización, pero ya sea por eh, eh, a nivel nacional, departamental, regional o municipal, ¿no? Por tanto, también es conocer y resolver las reclamaciones de ciudadanos incluidos en la lista de personas inhabilitadas del padrón electoral, responder claramente a eso si existía algún tipo de inhabilitación, dictar resoluciones administrativas para la implementación de funciones de registro cívico y otras establecidas por la ley necesariamente, ¿no? En ese sentido, pues nosotros vamos a establecer claramente la importancia que va a tener a través también de qué, otra coordinación a partir de la visión que va a tener en sí el Tribunal Electoral sobre, el Tribunal Supremo Electoral sobre lo que es el propio CERES, ¿no? En ese sentido, también se debe tomar en cuenta que va a existir una dependencia del Tribunal Supremo Electoral y, por tanto, colabora estrechamente con la organización para poder establecer un sistema transparente, ¿no? Existe una delegación también por parte de lo que es en sí un vocal. Algo que es importante destacar que conforme al Tribunal Supremo Electoral, considerado claramente que es un órgano colegiado, y esto implica una composición de vocales y que todo se determina por sola plena, hay vocales que también están designados para poder realizar una coordinación y una especie de coordinación y dirección técnica, digamos así, una dirección más que una dirección técnica, una dirección de planificación entre lo que es un vocal designado de lo que es de verificar aspectos de temas sobre el CERESI, ¿no? Tomando en cuenta que también existen otro tipo de instancias dentro del Tribunal Supremo Electoral, como el CIPDE, que es el sistema, por ejemplo, de apoyo democrático, desarrollo democrático, que tiene el propio Tribunal Supremo Electoral. También existe un apoyo que debe existir a partir de esta designación de este vocal. Y hay un vocal que coordina, digamos así, como un vocal o un enlace que da una directrices de manejo sobre esa institución, pues esto también implica el hecho de que existe una mejor coordinación entre el Tribunal Supremo Electoral, como un órgano colegiado, y lo que significa en sí el propio CERESI, ¿no? Estrechamente establece, por ejemplo, lo que busca fundamentalmente en tres aspectos de este vocal, que va a tener un cierto tipo de planificación y coordinación con el CERESI, es la búsqueda de garantizar la transparencia y la confiabilidad del sistema electoral en Bolivia, ¿no? Había enseñado también que una de las obligaciones esenciales o funciones que va a tener el CERESI fundamentalmente es de también estar encargado de modernizar y digitalizar los registros civiles, buscando mejorar la eficiencia y accesibilidad del servicio. Por tanto, también es importante destacar que la existencia claramente de un gobierno digital, pues obviamente establece el hecho de poder tener unas acciones mucho más progresivas constantemente, bajo el hecho claramente de poder realizar una correcta actualización del sistema de registro cívico esencialmente, ¿no? Por tanto, obviamente lo que se busca es mejorar la eficiencia, la actividad y el servicio de lo que es esta institución. Asimismo, también otra de las funciones del registro es el registro de domicilios y sus modificaciones. El servicio registra el domicilio de las personas y cualquier cambio del mismo. Mantener un registro actualizado de los domicilios es crucial para la planificación urbana, la distribución de servicios públicos y la organización de procesos electorales. Algo sumamente muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque también conforme a lo que explica los criterios establecidos sobre el registro de domicilios y modificaciones, esto es un gran apoyo también para poder regresar más allá, obviamente, de poder tener la cooperación con el tribunal, como hemos hecho con el órgano judicial y el Ministerio Público, para poder hacer cualquier tipo de requerimientos para una posible notificación, es el hecho también de que va a tener una coordinación esencial con otras entidades estatales, para poder tener una verificación de la planificación urbana, por una parte, y eso también es una política
pública funcional a partir del Estado y la distribución de servicios públicos, tomando en cuenta este hecho de que inverge también el ejercicio de cierto tipo de derechos económicos, sociales y culturales necesarios como el alumbramiento, el servicio de alcantarillado, agua, que también va a tener una condición sumamente importante y eso realmente es interesante, ¿no? Porque al momento de haber realizado lo que sí que era el censo, o que justamente este año, cuando lo hemos realizado a principios de año, también implicaba una correcta coordinación entre estas instancias, a efectos solamente de poder determinar claramente cómo se podría establecer eh, mejores condiciones conforme a lo que es ICAR en sí, la aplicación de cierto tipo de políticas. Por tanto, es importante destacar ese extremo, que también va a funcionar con el objeto obviamente de poder tener un resguardo de datos que también van a ser considerados conforme a hacer un contraste con los propios datos del censo para determinar la distribución de servicios públicos y la distribución también mejor dicho, de contar con mejores políticas públicas en favor a la población conforme a la determinación de una planificación urbana y de datos que van a ser necesarios para esos tipos de experimentos. Como habíamos señalado también, estamos hablando sobre la naturalización y adquisición de la ciudad. El CERESI registra los procesos de naturalización y adquisición de la ciudad de personas naturales. Este registro asegura que todas las personas que adquieran la nacionalidad boliviana estén documentados oficialmente, los que les permita ejercer plenamente sus derechos y deberes como ciudadanos, esencialmente, ¿no? Por tanto, nosotros vamos a señalar fundamentalmente que a partir claramente de esto estamos hablando de la otorgación, de otorgación, un proceso de naturalización conformemente a la adquisición de la nacionalidad a través, obviamente, del registro de lo que es ICAR, el propio CERESI, ¿no? Que son documentos obviamente los que le permiten ejercer plenamente sus derechos y deberes como ciudadanos. Igual habíamos hablado fue claramente la suspensión y la retención de ciudadanía. Ese es el proceso esencial para mantener la integridad y el registro civil electoral, asegurando que solo las personas legalmente habilitadas pueden ejercer sus derechos civiles y políticos. De igual manera, las resoluciones administrativas y verificación de datos, ¿no? El CNS dicta resoluciones administrativas para la implementación y funcionamiento del registro cívico y atiende solicitudes de verificación de datos de registro civil y padrón electoral. Estas funciones garantizan la confiabilidad y la autenticidad de los datos registrados, lo que es esencial para la transparencia y eficacia de la administración pública. Esencialmente, claro que sí. Por tanto, las propias resoluciones, como un ente administrativo, debe estar conforme claramente a una fundamentación y motivación. El resguardo claramente a otros derechos que están ligados a la atención al público, conforme a las peticiones que van a realizar los administrados al momento, obviamente, de cualquier tipo de gestión administrativa. De igual manera, también tiene la función de poder resolver controversias en la rectificación de datos. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Porque lo que se tiene previsto para la segunda parte, lo que es el registro civil, es ver las funciones administrativas que tiene el CERESI. Obviamente hablamos de los procedimientos internos que tiene por vía administrativa el CERESI, conforme a los casos también que se han presentado. Y es algo que nosotros vamos a analizar con mayor medida en la clase del día sábado, cuando abordemos el aspecto sobre casos específicos, ¿no? Para que ustedes puedan ver la forma de la resolución de controversias, ¿no? A partir obviamente de la función que tiene el propio CERESI, ¿no? El CERESI, por tanto, conoce y decide controversias por inclusión y modificación y actualización de datos en el registro civil electoral, rectifica y cambia o complementa datos mediante trámites administrativos gratuitos, esencialmente. Esas funciones permiten corregir errores, por una parte, y actualizar información asegurando que los registros sean precisos y reflejen la realidad de los ciudadanos y otras funciones más establecidas en la ley. Y por tanto, nosotros igual vamos a analizar, por ejemplo, controversias que se han suscitado dentro del servicio de registro cívico, que nosotros vamos a resaltar, ¿no? Por el hecho de la practicidad que incorpora, obviamente, estos casos, esencialmente, y que nosotros vamos a analizar con mayor medida, ¿no? Tomando en cuenta el procedimiento que debe tomar el CERECITO, y eso obviamente hacemos referencia al aspecto de lo que hace ICAR en sí, al aspecto conforme que hace ICAR en sí la propia norma administrativa, la ley 2341,
que si bien nosotros tenemos como base fundamental, como objetivo esencial, entender la naturaleza que implica el derecho civil, no podemos alejarnos, si hablamos de servicios de registro, en este caso del servicio de registro cívico, de la realidad que se maneja conforme al derecho administrativo, que es algo que vamos a tener que analizar y que va a ser importante en nuestra clase, ¿no? Específicamente sobre el servicio de registro cívico. Asimismo, también podemos hablar claramente de la transferencia que se ha tenido claramente de la extinta Corte Nacional Electoral conforme al actual Tribunal Supremo Electoral. Con la promulgación de lo que se llamaba Constitución Política del Estado del año 2009 se llevará a cabo significativas reformas del Estado boliviano. Y una de ellas claramente ha sido la transferencia de extinta Corte Nacional Electoral con lo que es el actual Tribunal Supremo Electoral, dotando de mayor independencia y autonomía, que es lo que se buscaba esencialmente, porque lo esencial era obviamente determinar un grado mayor de transparencia, de gestión, y que también esté ligado con el principio de publicidad, algo sumamente importante para en este momento, que es para eso, obviamente conforme a los principios constitucionales, ¿no? Algo que destacar fundamentalmente que no solamente el CD, sino varias instituciones han ido obviamente incorporando cierto tipo de principios dotados por la norma constitucional, entre la transparencia, la participación social, y la naturaleza y la nueva perspectiva que se tiene sobre, o que se tuvo sobre el servidor público que se ha implementado en lo que hace que también el servicio de registro cívico, ¿no? En este caso, que inicialmente el registro civil en Bolivia estaba a cargo de diferentes entidades a lo largo de la historia. Sin embargo, con la promulgación de la ley 018 del año 2010, establece que el servicio pasaría a depender del Tribunal Supremo Electoral, como está pasando actualmente, ¿no? En esa transferencia se realizó para centralizar y mejorar la administración del registro civil y electoral, asegurando así una mayor transparencia y eficiencia en el manejo de los datos personales electorales. Por tanto, obviamente, la acción política del Estado devolvió también el respaldo de la estructura establecida por el Tribunal Supremo Electoral. Es la máxima autoridad en materia electoral y de registro civil, garantizando la independencia y autonomía de esta propia entidad y de las funciones que debe cumplir claramente el servicio de registro cívico, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, estamos hablando de los puntos varios o la naturaleza que va, o lo resaltante que se tiene conforme a lo que va a significar el servicio de registro cívico. Como parte de esta estructuración del CERECI, que previamente estaba bajo dirección de la Corte Nacional Electoral, pasó a formar parte del Tribunal Supremo Electoral. Esta transferencia tuvo varios propósitos. El primero, es descentralización de las funciones electorales y civiles, ¿no? Al integrar el CERECI bajo el Tribunal Supremo Electoral, se busca una mayor coherencia en la administración del registro civil y el padrón electoral, asegurando que ambos procesos estuvieran bajo la supervisión de un mismo ente, autónomo con una visión integral necesariamente, ¿no? Verificamos claramente que está conforme a proveer a proveer lo que es decir, una entidad que asegure procesos, que asegure procesos legales, transparentes, y que con un grado alto de coherencia conforme a la naturaleza del propio registro civil. Asimismo, también busca la independencia institucional, ¿no? Con la reforma se reforzó la independencia del Tribunal Supremo Electoral y por ende el CERECI. Respecto a los otros poderes del Estado, obviamente con el objetivo esencial es el de evitar injerencias, ¿no? El de evitar injerencias políticas y garantizando una imparcial administración electoral y civil. Una de las principales, tal vez, eh, características por el cual va a buscar esta independencia. Bueno, naturalmente nosotros hemos hablado que la Constitución Política del Estado de 2009 incorpora un nuevo órgano, ¿no? Hemos hablado del órgano legislativo, órgano judicial y órgano ejecutivo, que tradicionalmente siempre han existido conforme a ese tradicionalismo del liberalismo político, esencialmente, ¿no? Que también va a ser resguardado, o que va a ser un pilar fundamental, por ejemplo, mejor dicho, de lo que es el constitucionalismo liberal. En este caso, nosotros hablamos claramente de una independencia institucional, haciendo referencia claramente a esta independencia de poderes, tomando en cuenta que si bien este órgano solamente está conforme a una regulación, al resguardo de datos de fundamentales de las personas,
y sobre lo que es la administración electoral, pues lo que se busca también es evitar cualquier tipo de problemática que puedan hacer a partir de un manipuleo, por ejemplo, de datos que vayan en contra claramente del orden constitucional. Por tanto, pues es una obligación sumamente importante porque lo que se busca en sí, y porque obviamente se tuvo la determinación en primera instancia que este servicio de administración de datos, de registro de datos, que es el CEDESI, pues pasara en primera instancia lo que hace que en sí el, la que exista Corte Nacional Electoral y posteriormente al Tribunal Supremo Electoral, probablemente para evitar cualquier tipo de controversias, problemáticas o injerencias que se puedan dar de un órgano sobre otro, tomando en cuenta que es vital claramente la cuestión de los datos al momento también, por ejemplo, de una elección democrática, ¿no? En ese sentido, pues se tiene evidentemente estos extremos para poder resguardar todo eso, ¿no? Asimismo, también se habla sobre la importancia sobre la mora de gestión de procesos electorales. La transferencia buscaba también mejorar la eficiencia en la organización de los procesos electorales, facilitando la actualización del padrón y la emisión de documentos necesarios para la participación electoral. Obviamente también estamos hablando de que se buscaba que esta institución esté dotada de eficiencia y eficacia administrativa, con el objetivo fundamental de que se pueda tener de mejor medida y en plazos mucho más acordes y rápidos, por ejemplo, un proceso electoral y de igual manera también conforme a lo que es los propios requisitos de las propias instituciones al momento de participar, por ejemplo, en una convocatoria pública del Ministerio Público, por ejemplo, del órgano judicial. ¿Qué es lo que te piden? Es obviamente certificación del padrón electoral, por ejemplo, ¿no? Que la cosa fundamental es que se puede sacar lo más rápido posible y que tenga también la legalidad correspondiente porque es emitida a través de esa instancia legitimada para poder realizar lo que hace en sí este extremo. Por tanto, es lo que, pues por tanto, obviamente se buscó esa independencia del CDC para poder tener ese tipo de resultados a efectos que se pueda cumplir claramente, por una parte, con los procesos electorales, facilitando la documentación correspondiente, y por otra parte, tomando en cuenta la existencia de que constantemente en convocatorias públicas, o hasta el mismo hecho de poder ser parte de una institución pública, y ya sea como servidor público, pues te piden estos requisitos, ¿no? Que estés, por ejemplo, inscrito en el padrón electoral o una certificación que determine que estés inscrito en el padrón electoral o en su defecto también el mismo hecho en acta de nacimiento, pues es esencial en el momento de poder realizar cualquier tipo de acto administrativo o en su defecto cualquier tipo de ser parte de cualquier tipo de convocatoria, por ejemplo, ¿no? Para poder optar a algún cargo, ¿no? Esencialmente. En ese sentido, se podríamos hablar de lo más importante que tiene claramente lo que es así, el servicio de registro cívico esencialmente, ¿no? Asimismo, también en lo que quisiera, les comento que tengo un problema en este momento por el cual voy a tener que abandonar la clase un tiempo antes. Sin embargo, obviamente les voy a solicitar también que el día sábado podamos recompensar ese tiempo que estoy solicitando de permiso, una media hora más, para que podamos obviamente reflejar lo que es ICAR en sí. Por una parte, lo que es ICAR, el servicio sobre procedimientos internos que tiene claramente el CERESI, conforme también a casos específicamente, que es una diversidad obviamente de procedimientos sumamente importantes que lo vamos a realizar en la clase del día sábado, igual obviamente resolución de casos, ¿no? Vamos a hablar también de casos en específico a través de la propia jurisprudencia también y las determinaciones que tiene el CERESI que nos puede contar el propio Tribunal Electoral y obviamente también la naturaleza que va a tener los actos administrativos conforme a la naturaleza de esta propia institución. Por tanto, les solicitaría por favor que podamos acabar un poco más temprano el día de hoy. Tengo que hacer una cuestión personal y asimismo también les voy a pasar lo que es en sí el registro del día de hoy. Ustedes aquí lo tienen, el registro del día de hoy. Y por tanto, en esa parte me disculparía con ustedes, solamente voy a solicitar ese tiempo para poder retirar un poquito más antes. De igual manera, el día sábado vamos a poder recompensar una media más. Antes podemos empezar, o sea, podemos empezar a las 7 de la noche,
que empezamos 7:30, 7 de la noche hasta las 9:30, para obviamente que se pueda recompensar esta media horita que estoy pidiendo también, para que obviamente no sea tan complicado para ustedes. Y bueno, vamos a revisar lo que es ICAR en sí, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, sobre los procedimientos que tiene internos el CRSI, al momento obviamente de hacer cualquier tipo de reclamación sobre los actos administrativos existentes. De igual manera vamos a también vamos a analizar por otro lado, por ejemplo, también los aspectos referentes a los trámites administrativos para la rectificación y cancelación de partidas de registro civil, como por ejemplo la corrección de partidas, podemos hablar de los trámites de rectificación, complementación y cancelación de partidas y recursos administrativos, que seguramente son sumamente importantes para ustedes, y las normativas, por ejemplo, existentes conforme a este procedimiento. En ese sentido, por ejemplo, y ya se tiene, de igual manera, ustedes cuentan en su plataforma, por ejemplo, con lo que va a significar normativas a familia, normativas a servicio de registro civil, igualmente normativas referentes al derecho al nombre, ¿no? De igual manera les voy a pasar una importante base de datos de jurisprudencia sobre registro civil, sobre familia y sobre nombre, que seguramente si en algún momento ustedes se llevan adelante, por ejemplo, un proceso judicial donde intervengan, por ejemplo, estas temáticas o estos derechos, en este caso, por ejemplo, familias, nombre o rectificación de datos, referente obviamente al derecho al nombre, o si quieren sí, algún tipo de criterios referentes obviamente a la identidad, que sea regulado por el Servicio de Registro Cívico, pues yo creo que va a ser sumamente importante para ustedes, ¿no? Como pues pueden verificar, ya tienen el chat, ya estoy remitiendo nuevamente casi casi el sumario Google. De igual manera, esta diapositiva se va a incorporar a la plataforma del Moodle, y así no también se va a contar con lo que es con lo que hace ICAR en sí, por ejemplo, el, un foro, ¿no? O sea, se tiene una plataforma, por ejemplo, se va a plantear un foro más, ¿no?, para la participación, que se va a estar activada, por ejemplo, en el transcurso de esta semana. Vamos a habilitar un foro más, con eso vamos a tener complementariedad. O sea, si bien obviamente los 10 puntos que estamos señalando por participación de asistencia hemos hablado un poco con la coordinación y me dice que esos podrían ser considerados fuera de obviamente la nota. O sea, por ejemplo, ya tenemos un trabajo que han hecho de 20 puntos, otro trabajo que se va a asignar el día sábado de otros 20 puntos, un foro de 10 puntos y el trabajo final que es de 50 puntos, ¿no? Si bien obviamente me han señalado que no puede ingresar obviamente de asistencia y participación, pues yo lo voy a tomar en cuenta, podríamos coordinar con eso para que sean fuera son extras o 10 puntos de asistencia y participación. Y es algo que les va a convenir a ustedes, ¿no? Porque, por ejemplo, tal vez a uno le pueda faltar algún punto extra, punto tal vez más para la aprobación, pero lo van a poder conseguir conforme a la participación y asistencia. Eso hemos quedado con la coordinación y por tanto, si tener un trabajo de 20 puntos, otro trabajo de 20 puntos, un foro de 10 puntos y un trabajo final de 50 puntos. Y uno que hace cara en sí, el trabajo final de 50, con eso haríamos 100 por 110, imaginemos lo que estamos viendo en este caso, ¿no? Y eso va a ser muy beneficioso para ustedes en ese sentido. En el transcurso, básicamente, del día sábado se va a editar un foro más, en un trabajo más, y yo solamente quedaría el trabajo final de 50 puntos, que el día sábado igual se va a determinar cuáles van a ser las directrices para ese trabajo final. Por tanto, tenemos aquí 40 puntos, tenemos, mejor dicho, 40 puntos en dos trabajos, primer trabajo, segundo trabajo, 10 puntos en lo que hace fundamentalmente 10 puntos fundamentalmente que lo vamos a tomar en cuenta con el foro, y tenemos claramente unos 50 puntos con un trabajo final, ¿no? En ese sentido ya tenemos nosotros ya la sumativa de 100 puntos, 110 puntos con nuestra asistencia y participación extra, y que va a ser claramente beneficioso para ustedes, ¿no? En ese sentido, pues como se ha comentado, ya seguramente han ido registrando su asistencia del día de hoy, y en el caso particularmente del día sábado, que vamos a recompensar por una media horita más que lo estoy solicitando por una cuestión personal que tengo que retirar en este momento, pues teníamos el día sábado que vamos a recompensar esta media horita más, vamos a empezar a 7 de la noche,
Empezamos 7 de la noche, vamos a finalizar las 9:30 como corresponde, y en ese proceso vamos a hablar claramente de lo que es así, los trámites administrativos para la rectificación, ratificación y cancelación de partidos de registro civil. Y de igual manera también vamos a hablar sobre los procesos y procedimientos internos que cuentan nuestro servicio de registro civil, por una parte. Igual la presentación de lo que es así, los recursos que seguramente a muchos conocen como recursos revocatorios y jerárquicos necesariamente, que también nos vamos a analizar la propia naturaleza de los mismos al momento de hacer la solicitud de rectificación. Y de igual manera nosotros vamos a ver la forma también del aspecto jurisdiccional al momento de llevarse al momento obviamente de hablar sobre estos casos, obviamente, que pueden ingresar, obviamente, en el ámbito jurisdiccional y cómo se han ido resolviendo, ya desde la perspectiva ordinaria como la propia perspectiva constitucional, a través claramente de lo que es así, unas sentencias constitucionales que también van a ser muy útiles para ustedes al momento de poder aplicarlos en la práctica, ¿no? En ese sentido, pues supongo yo que ya se ha tenido el registro de todos ustedes en lo que es ICAR, eh, nuestro formulario Google, por ejemplo, y que para que tengan el extremo obviamente su propia participación, ¿no? Igual manera, voy a volver a remitir nuevamente nuestro registro. Aquí, por favor, tienen que registrarse la asistencia en este registro Google que estoy mandando a lo que es en sí la plataforma, ¿no? De igual manera, pues, eso evidencia claramente la asistencia del día de hoy, a efectos solamente que se pueda tener la base de datos donde se basa la ponderación de los 10 puntos por su participación y claramente también que está en consonancia con la asistencia, ¿no? En este caso, pues nosotros vamos a tener ya un análisis de caso en lo que es ICAR en sí el día sábado, referente a los casos que se van a presentar conforme a esto, ¿no? Estamos hablando de que nosotros vamos a, vuelvo a reiterar, analizar los trámites administrativos internos que se manejan en el CERESI, la forma de la representación y los casos que obviamente que han pasado o el procedimiento que se ha suscitado al momento de ver la justicia ordinaria, y así yo también hacer referencia a partir claramente de la justicia constitucional, cuando estos han ido a través de una presentación de amparo constitucional por acción y omisión de derecho y garantía y cómo lo ha resuelto el propio Tribunal Constitucional y cómo ha dado una visión claramente sobre la ratio decidendi al momento de su decisión y que claramente se va a considerar como vinculante a efecto obviamente para un razonamiento, el aspecto vinculante como razonamiento posterior y que puede obviamente ser considerado como supuesto fáctico análogo al momento de ser invocado en otro caso que tenga las mismas características de manera posterior, ¿no? Estos son los criterios que nosotros podemos avanzar de manera introductoria sobre el CERESI. Vamos a andar más que todo en procedimiento el día sábado, a fin de solamente verificar esos extremos y por tanto podremos quedar hasta el día de hoy, ¿no? Tomando en cuenta que el día sábado, como les había comentado, solicito a ustedes que podamos iniciar a las 7 de la noche en punto para que podamos finalizar a las 9:30 y así podemos recompensar ese tiempo que le estoy solicitando de permiso. Y asimismo también podamos también dar las directrices de los otros trabajos. El segundo trabajo, de igual manera también lo que hace este foro por 10 puntos y el trabajo final para que tengan un tiempo suficiente y necesario para poder finalizar con esto, ¿no? Para que no lo esté yo acumulando de trabajo, más al contrario, pueda disminuir esta carga de trabajo hacia ustedes y tengan el tiempo suficiente para poder realizar un trabajo objetivo, idóneo, que pueda conseguir la nota correspondiente, ¿no? Que seguramente lo van a hacer de la mejor manera posible, dando este tipo de pautas, ¿no? Bueno, ya les he remitido nuevamente perdón, el formulario Google para que ustedes obviamente puedan llenar sus datos. De igual manera, por última vez, lo estoy remitiendo a ustedes para que tengan obviamente la oportunidad de poder establecer su asistencia el día de hoy, ¿no? En ese caso, pues les agradezco mucho por su consideración. Nos vemos el día sábado, 7 en punto, a 9:30, ya con el planteamiento de caso. De igual manera, ya pueden revisar ustedes el material que se encuentra en lo que va a SICAR en sí, que se encuentra en sí en nuestra plataforma Moodle, que puedan descargarlo, porque al fin y al cabo también con estos materiales les voy a dar la directriz final que se va a establecer para el trabajo final el día sábado. Pues les agradezco mucho, nos vemos el día sábado a 7 en punto. Muchísimas gracias.